Esta presentación vamos a hablar del tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vamos a mirar también al trasfondo del Nuevo Testamento. Algo central para este es de entender la historia detrás del Nuevo Testamento. Y para una parte va hasta el tiempo de los persos en el Antiguo Testamento, es decir, el tiempo del exilio, el retorno del exilio a la tierra de Israel. Y este ocurrió bajo el Mesías Ciro, según Isaías. Él es uno llamado Mesías, no es el Mesías, Jesús, pero es uno ungido por Dios para realizar el propósito de Dios. En este sentido, entendemos que ellos pensaban que Jesús iba a ser un Mesías del tipo de Ciro, es decir, librándoles de un tiempo de dureza. Hay también la reconstrucción del templo, como vemos con Esdras, Nehemías. Hay un cambio de uso de idioma al arameo, el desarrollo de la sinagoga y también hay un enfoque sobre el texto en vez del enfoque sobre el templo. Es decir, la sinagoga se desarrolla porque no hay un templo y no hay sacrificio, entonces también vuelven a enfocar sobre el texto en sí, es decir, el Torah, la ley, porque en ese entonces es la parte del Antiguo Testamento que ellos tienen. Al pensar en eso, nos pasa el tiempo de los griegos, con Alejandro Magno, con su conquista de tantas partes del imperio, incluyendo Israel, también yendo hasta la India aún. Con la muerte de él, hay una división de su reino entre varios generales y hay dos que son claves para la historia del Nuevo Testamento. Hay un general Ptolomeo, quien gobierna sobre Egipto, y a otro Seleuco, quien gobierna desde Siria, y al fin y al cabo él aún maneja a conquistar algunos otros. Gobierna sobre Turquía, hoy día Turquía y otras partes. Entonces él tiene el imperio más grande a largo plazo. Pero de inmediato, Ptolomeo toma a Israel como parte de su distrito, a pesar de no de haberlo dado a los seleucos, Alejandro Magno, en su testimonio final. Pero ellos, los Ptolomeos de Egipto, deciden de sacar esta tierra para tener un poco de barrera entre ellos y los seleucos. En este tiempo hay la traducción del Antiguo Testamento al griego, el Torah, es decir, no todo el Antiguo Testamento. Poco a poco hay traducción de los profetas y al fin y al cabo aún de los escritos, la tercera parte del canon hebreo. En este tiempo, los seleucos llegan a conquistar a Israel por el año 198. Pero los romanos están extendiendo su reinado después de las guerras con Cartago. Entonces, los de Antioquía caen a los romanos y tienen que pagar impuestos a ellos, impuestos muy altos. Entonces están pensando cómo podemos levantar esta suma de plata para pagar a los romanos. Y en una parte del plan deciden que van a van a forzar que todos tengan la adoración solamente de Zeus, no de otros dioses, para unir su imperio, y también saquen plata de todos los templos. Y no cae bien con los judíos. Pero el Antíoco el cuarto, Epifanías se llama, él declara que va a ser así, y él entra en el templo en Jerusalén y hace sacrificio. Es un sacrificio
profano, hay desecración del templo, porque es de un puerco. Entonces, de ahí entramos en el tiempo de los macabeos, porque hay una revolución que comienza. Un sacerdote viejo, Matatías, con sus 5 hijos, Judas, Jonatán, Simón, Juan, también Eliezer, deciden de ponerse en rebelión en contra a Roma, en contra a los seleucos. Entonces al principio ellos no tienen tanto éxito, pero al fin y al cabo se desarrolla con más y más éxito en la batalla. En la batalla abierta no tienen éxito, debo aclarar eso. Entonces ellos deciden de hacer una batalla más como una guerra de los guerrilleros, prácticamente atacando desde las montañas, sitios así escondidos, sin tener fuerzas abiertas en el campo, las batallas normales que los ejércitos oficiales siempre quieren. Y al fin y al cabo, ellos logran dedicar el templo en Jerusalén el 25 de diciembre del año 1064, y esta es la base de la celebración judaica de Hanukkah, la fiesta de luces, de dedicación también que se menciona en el Evangelio de Juan. Al fin y al cabo logran aún su independencia pues política, y es un tiempo de mucha alegría para los judíos porque ya tienen su independencia total, prácticamente pagando a veces multas a otros, pero prácticamente son pues libres de otros poderes. Durante este tiempo surgen los fariseos. Los saduceos probablemente surgen de la clase de los sacerdotes. Pero los fariseos también surgen. Sabemos que también los esenios surgen durante este tiempo también. Y entonces este nos da el trasfondo. Dios los libra por medio de la batalla. Y por eso al llegar Jesús, la esperanza mesiánica en el tiempo de Jesús es que van a tener otra guerra violenta contra los romanos para ser librados como en el tiempo de los macabeos, pero esta vez de los romanos. Por eso tanto buscan un Mesías político y un Mesías de guerra, pero Jesús no cabe dentro de este marco. Este es algo del trasfondo de este tiempo. Pero luego entran los romanos. Cuando entran los romanos bajo Pompeyo, son invitados prácticamente porque hay una división entre los líderes, 2 hermanos. Entonces, un hermano pide la ayuda de Roma y el otro no está tanto de acuerdo, pero Hircano se somete a los romanos. Aristóbulo, se pone al fin y al cabo con un poco de temor de los romanos, y ellos lo sacan de su poder. Pero Hircano no es uno bueno para gobernar. Entonces los romanos ponen a Antípater, el padre de Herodes el Grande, al lado de Hircano como sumo sacerdote, Antípater como un líder político, un procurador de Judea, al decirlo así. Él gobierna allá. Entonces, de ahí pasa a los hijos de Antípater. Herodes el Grande es uno de estos hijos y el otro muere en la guerra para consolidar el poder. Es que los partianos más que todo de hoy día serían de Irak, de Irán, atacaron intentando poner su persona en poder. Y Herodes el Grande huye, al fin y al cabo su hermano ya ha sido muerto en la batalla.
Herodes huye a Roma. Roma le ayuda a consolidar su poder y él vuelve en 37 para comenzar su reino sobre los judíos en Israel como rey de los judíos. Y él hace una obra tremenda de construcción alrededor de todo el imperio romano, prácticamente por lo menos en el lado oriental. En Israel él amplía el templo, comenzando en el año más o menos 19 antes de Cristo. Vemos en el Evangelio de Juan la referencia del tiempo en que quedado con la obra, dice 56 años, es decir, contando 20 más o menos antes, quedamos con el resto, 46 años, perdón. Salimos con el año 26, 27 para el ministerio de Jesús, con su muerte en el año 30 más o menos. Y también él hace un puerto ahí en Cesarea Marítima. Él construye el puerto, él desarrolla la idea de cómo usar el cemento dentro del agua para que se ponga firme. Él construye una ciudad fabulosa allá en Cesarea y se convierte en una de las ciudades más conocidas de esta parte del mundo, ya por muchos siglos después de este. Y él construye varias otras cosas, obras, como el Herodium, un palacio un poco al sur de Belén, y también Masada, otro palacio en el desierto al lado del Mar Muerto. Pero al final de su reinado, tiene mucho temor de que unos de su propia familia van a matarle, van a tomar poder de él, y es un tiempo de caos en algún sentido, una caída en su salud, promueve todo eso. Y él mata a muchos en su propia familia. Su esposa favorita, Mariamne, la mata, también a varios hijos, de tal manera que el emperador Augusto decía que uno tiene más seguridad de vida siendo un hus en la casa de Herodes que un huios, hijo, es decir, en griego, cerdo. Es más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que ser un hijo en la casa de Herodes. Y por eso podemos creer fácilmente en lo que describe Mateo con la matanza de los bebés en el pueblo de Belén. Y al fin y al cabo deja su imperio a 3 hijos. Ya sabemos de estos en el Nuevo Testamento. Adelantándonos bastante, hay otro evento muy clave, no solamente el reinado de Herodes el Grande, que causa que haya Herodes Antipas reinando en Galilea. Después de Arquelao viene un procurador romano ahí en Betsaida, Cesarea Felipe, hay Felipe reinando. Pero luego, para el Nuevo Testamento, hay una guerra clave, y esta guerra es la guerra donde destruyen el templo. Y es la guerra entre los judíos y los romanos que comienza en el año 66 del primer siglo. Este dura prácticamente 5 años, 4 y pico, 5 años, pero antes de terminar con todo, unos 7 años. Algunos dicen aún 8 años. Pero de todas maneras, Jerusalén cae en el año 70. Y comienza debido a que el procurador, según Josefo, ya quiere que haya guerra. El rey de los judíos no quiere la guerra, y él hace todo lo posible para evitar la guerra, pero no puede. En este sentido, los romanos prácticamente promueven el caso y los judíos responden. Se lanza la guerra en el año 66.
Eh, lo que ocurre es que al principio hay mucho éxito de parte de los judíos. Inesperadamente ellos vencen a varios grupos de romanos y ocupan casi todo Galilea, Judea, casi todo el territorio, faltando Cesarea y algunos sitios claves por este lado. Pero de ahí vienen los romanos, porque no pueden dejar el sitio así. Y por ahí en 67 los romanos vienen en la segunda sesión, es decir, por lo general hay más batallas entre la primavera hasta el otoño, de abril hasta agosto más o menos. En el segundo año, tiempo de guerra, los reyes, como dice el texto, salen para la guerra en la primavera. Los romanos ya comienzan a conquistar los sitios ganados por los judíos. Y al fin y al cabo queda Jerusalén como el sitio principal y todos los judíos han huido a Jerusalén. Pero hay una guerra civil que se desarrolla dentro de Jerusalén, porque los judíos son convencidos, hay tres partidos ahí, son convencidos de que Dios va a darles la victoria. Y entonces están luchando entre sí mismos para ver quién va a reinar al darle la victoria a Dios. Ellos queman sus almacenes de comida, desafortunadamente en esta guerra civil, y hay un tiempo de tribulación tremenda que se desarrolla allá en Jerusalén. Y el templo, al fin y al cabo, Tito, el hijo del general Vespasiano en ese entonces, quien fue nombrado emperador durante el tiempo de la guerra, el hijo no quería, según Josefo, que se quema el templo, pero los soldados son muy enojados por la resistencia de los judíos. Quema el templo. A unos habían ido a Masada. Al fin y al cabo, los romanos no van a dejar que nadie salga de esta guerra. Y ellos ponen un sitio en contra de Masada y lo gana prácticamente. Pero en el día final hay un suicidio total de parte de los defensores de Masada. Los romanos entran y no hay nadie vivo, con la excepción de 2 mujeres y unos niños que se habían escondido. ¿Cómo afecta el estudio del Nuevo Testamento? Esta es la ruptura muy brusca entre el culto en Jerusalén y los judíos cristianos y los judíos no cristianos. También es la ruptura entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos, porque los cristianos judíos habían sido advertidos por Jesús para huir de Jerusalén y no participar en esta guerra. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y es lo que hicieron, según el historiador Eusebio, y huyeron a Pela en Jordán y escaparon del holocausto que ocurrió allá en Jerusalén. Y entonces causó un conflicto entre ellos y los otros judíos no cristianos. Pero también es la ruptura porque se pierde mucho del liderazgo de los judíos y hay un odio en contra de los judíos por todo el imperio romano y afecta la iglesia. Y la iglesia más y más pasa al lado de los no judíos, los gentiles, después de Vamos a hablar un poco de la literatura entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento hay los libros apócrifos, libros escondidos, es decir. Estos libros, pues prácticamente son libros escritos por judíos piadosos. No son libros malos, pero nunca llegan a ser parte de la Biblia hebrea. Al fin y al cabo, la iglesia de la Reforma, los de la Reforma tradicional, de la Reforma radical, deciden que van a aceptar el Antiguo Testamento afirmado por los judíos en hebreo. Y entonces no aceptan los libros de la apócrifa como libros de escritura, pero los consideran como libros
importantes porque nos dan un trasfondo tremendo de historia, de creencia y también de costumbres para los judíos entre los dos testamentos. Hay otros libros también que nunca llegaron a este nivel, y estos se llaman el libro pseudepigráficos. Son libros falsos, es decir, estos libros son libros escritos por lo general bajo el nombre de otro, es decir, el autor mismo no quiere nombrarse porque quiere ganar autoridad por usar el nombre de otro con respeto en la comunidad. Por eso tenemos, por ejemplo, los libros de Enoch. Son escritos bajo el nombre de Enoch, pero claro, no son de Enoch. Y hay libros de Adán y Eve, claro, ellos no escribieron los libros. Y hay libros de otros. Estos libros también nos ayudan con el trasfondo, las creencias, la cultura. Pero claro, nunca llegaron a ser libros de escritura, pero los usamos para el trasfondo del texto. También hay varios grupos de judíos mencionados en el Nuevo Testamento. Los fariseos son los más mencionados en el Nuevo Testamento. Y hay un buen grupo de fariseos. Hay un número muy grande, según Josefo, en una sola reunión hubo 6,000, un solo sitio, es decir, no necesariamente reunión en sí. Pero de todas maneras es el grupo más numeroso. Dominan en las sinagogas, dominan fuera de Jerusalén en los sitios de los judíos. Ellos tienen una creencia muy estricta en cuanto a la pureza. Son muy fieles en intentar vivir de acuerdo a la ley. Y también acepten los profetas como ya base firme para su doctrina y fe, es decir, como escritura. Por eso Jesús es más semejante en algunos de sus dichos y enseñanzas a los fariseos, porque él acepta la ley y los profetas, y no solamente la ley como los saduceos. También él tiene sus prácticas, y las prácticas que él menciona son prácticas que ya sabemos que son muy comunes entre los fariseos. Y algunos fariseos, al parecer, aún son amigos de Jesús, como vemos en Lucas, que ellos dan una advertencia a Jesús de que Herodes Antipas lo está buscando y él huye del sitio diciéndoles, dile que en 2-3 días más ya me voy de aquí. Entonces recibe ayuda de estos grupos. No siempre son negativos, es decir, pero luego, después de la caída de Jerusalén, ellos toman mando del judaísmo. En algún sentido hay un poco de competencia entre los cristianos judíos y los judíos no cristianos con los fariseos después de la caída de Jerusalén, encabezando los judíos que quedaban. Y de ahí viene el tiempo judío de los rabinos. Pero los fariseos aceptan la resurrección, también aceptan muchas enseñanzas de los profetas. Los saduceos son centrados en Jerusalén y especialmente en el templo. Y no hay tantos de estos, pero tienen más poder de cualquier otro grupo en cuanto a las cosas de Jerusalén y el templo. No aceptan los libros de los profetas como base de fe práctica. Claro, los sabían, los conocían, leían seguramente, pero no como escrituras, sino como libros buenos para leer. También ellos rechazan la resurrección. Los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento. Los esenios son pues identificados por Strabo, por Plinio, el anciano también, como personas que vivían al lado del Mar Muerto, muy cerca en Gedi, al decirlo en español, yo creo en Gedi. Entonces ellos
tienen su centro ahí y quieren aislarse de la maldad del mundo. Quizás los escritos del Mar Muerto son escritos de este grupo. Esa es la opinión de la mayoría de los eruditos. Estoy de acuerdo, aunque yo sé que hay otros puntos de vista también. De todas maneras, tienen trasfondo con el templo en Jerusalén, pero rechazan el liderazgo del templo de Jerusalén. Y este es algo muy en común, porque fíjense, Juan el Bautista también al parecer tiene un rechazo de este liderazgo y Jesús también. Es decir, es algo en el ambiente, algo malo va con el liderazgo del templo. Los herodianos, este es un grupo más que todo político, pero ellos hacen consejo con los fariseos para derrotar a Jesús. Los celotes es un grupo un poco diferente porque tienen la tendencia de querer una guerra para ganar su independencia. Tienen su sitio más fuerte en Galilea, según los datos que tenemos, y aún más específicamente en la parte al norte del lago de Galilea, es decir, exactamente donde está Capernaum y estas ciudades. Y entonces Jesús gana muchos con su mensaje sobre el reino de Dios, porque ellos piensan en un reino literal, eternal, ya con la guerra contra los romanos. Y hay gente común, gente de la tierra, y la mayoría de los judíos caen en este grupo. Y hay varias instituciones judíos también. El templo es un templo tremendo, es un templo grandísimo. Tiene una altura de un edificio de unos 12 a 14 pisos hoy día. El campo del templo pues ampliada por el Rodas del Grande, ya es el tamaño de unos 12 canchas de fútbol latinoamericano. Hay también un liderazgo bien fijo y ganan un montón de plata ahí. Según lo más probable de lo que podemos ver con los datos que tenemos, probablemente los romanos construyeron el Coliseo en Roma con la plata saqueada de Jerusalén, incluyendo del templo. Los sacerdotes no sabían ni siquiera cómo gastar toda la plata que venía al templo. Por eso en los evangelios dicen que están comprando casas de viudas, porque quieren gastar la plata de alguna manera, pero en vez de ayudar a las viudas, ya van maltratando a las viudas y comprando sus casas cuando ellas no pueden pagar sus impuestos. Y hay sinagogas. Muchas veces las sinagogas en el primer siglo no son edificios, sino son sitios de reuniones y pueden ser sitios usados para muchas cosas. Pero en algunos sitios también hay edificios, no hay duda de eso tampoco. Y poco a poco estamos descubriendo más y más sinagogas del primer siglo. Hay uno descubierto en la ciudad de Magdala. María Magdalena viene de este pueblo al lado del mar de Galilea, lago de Galilea, y hay una sinagoga que descubrieron al comenzar con la construcción de un hotel turístico nuevo allá desde hace unos 4 años, 5 años. Y este es el centro para la educación judía en la sinagoga. Entonces ellos enseñan el Torah especialmente, los profetas también, cuando dominan los fariseos, la mayoría de los sitios son así. Y también enseñan el trasfondo judeo, hebreo, cosas así allá. Por eso pensamos que hay un ritmo de alfabetización más alto entre los judíos por su texto sagrado que entre la población general en el Imperio Romano. Y el Sanedrín es el grupo que gobierna ahí sobre los judíos desde Jerusalén. Y hay personas de varios trasfondos dominados por los saduceos, pero hay fariseos ahí también como Nicodemo, como José de Arimatea, Arimateo. Y también hay grupos de
para organizar el Imperio Romano. Hay provincias, Asia, Gálatas, Siria, Egipto son provincias, y algunos son muy tranquilos, y estos son bajo pues el poder del Senado. Son provincias senatoriales. Y hay también provincias imperiales, y el emperador quiere que todos pasen a esta designación, porque el emperador luego gana los impuestos. Pero estos son por lo general provincias donde hay todavía un poco de riesgo para una rebelión, cosa así. Israel queda como una provincia imperial en ese tiempo. Y entonces hay reyes ahí puestos por los romanos, pero a largo plazo lo que los romanos querían fue de reemplazar estos reyes locales con personas designadas por los romanos como un procurador, gobernador romano. Y hay también una lista aquí de los emperadores romanos. Se ve más o menos el orden. No son personas tan buenas en cuanto a su moralidad. Augusto fue el emperador mejor de todos los que están en este grupo. Vespasiano quizás el segundo. Pero muchos de estos tenían vidas feísimas en cuanto a su moralidad personal y también en cuanto a su abuso de su poder. Entonces no debemos pensar que hubo líderes muy buenos en ese tiempo para Roma. Lo extraño es que Roma sobrevivió a algunos de estos emperadores, pero usaron su poder para ganar más y más para sí mismo, para avanzar el imperio romano. Y entonces no voy a hablar de estos específicamente, como vamos a cubrir estos cuando se toca un asunto en el texto relacionado a uno de estos. Espero que les haya dado por lo menos un breve resumen de este tiempo en el Nuevo Testamento.